Hola, Bianca. Hola, profesor, ¿cómo ha estado? Bien, ¿y vos? Bien, aquí. Feliz de volverlo a ver. Tener clases con usted. Después de tanto tiempo, Sí. al final, al final Al de fin. la carrera. Ajá. Sí, ya estamos en el último año. Sí, ya están cerquita, Ah, gracias a Dios. sí. Porque en todo son poquísimos. Fíjate que en el regular solo dos quedaron. Y dos primos. Tiene- Solo dos. Ah, Y así vos sabes sí. que es un montón y al final Sí. los que perseveran. Aquí seguimos en la lucha. Sí. Gracias a Dios. Tengo Sí. ahorita porque conectado, porque la verdad, de algunos alumnos no tengo número, de otros los perdí, que les di hace y no los tengo. Entonces ahí se van a ir agregando hasta que consiga los números de teléfono. Más personas. O pone en el, o pone en el, ay, ¿cómo es? En la clase, en el aula virtual, el Sí, enlace también. Ujú. ahí puse, ahí la puse, pero ustedes saben que a veces es más difícil entrar desde ahí. En el teléfono es solo clic y ya. Eso sí, es más cómodo del teléfono. Sí. Sí. ¿Y Entonces, cuántos son, profesor? sí, Le decía cuántos somos en total en la clase. hay como 11, 12, pero de varios no los he incluido en el grupo. Imagino que se van a ir anexando más. Porque yo al inicio pensaba que era solo Ok. gestión, pero también es marketing. Son las dos carreras. Lo que pasa es que también la clase está en el regular, pero mire que varios del regular que conozco la inscribieron en el sábado conmigo. Mire que está la Pisi, que es del regular, la Mariana, Ramón, porque en el regular está con otro profesor, no conmigo. Vamos a empezar el día de hoy. Hola, Laura. El día de hoy vamos a empezar con una parte introductoria sobre contabilidad gerencial. Esta contabilidad, fíjense que viendo el programa, yo es primera vez que la doy, es un poco como el repaso de todo, de todas las contabilidades. Obviamente, si nos vamos a la palabra contabilidad gerencial, te quiere decir contabilidad en toma de decisiones. O sea, ¿qué es lo que necesita el administrador qué es lo que necesita de la contabilidad para tomar decisiones en base a eso? Al inicio nos lleva a la parte de qué es la contabilidad, los tipos de contabilidad, cosas que ustedes ya vieron. Por eso les digo que es como un reforzamiento de todo el proceso de la contabilidad. Después nos va a llevar a, a repasar, porque para mí ustedes ya vieron la parte de introductoria, que es los costos, los tipos de costos, los elementos de costo y la toma de decisiones. También nos lleva a los puntos de equilibrio. Es una unidad y eso para mí ustedes ya lo vieron también. Que tiene que ver con punto de equilibrio en unidades,
el punto de equilibrio en unidades y monetarios, si se acuerdan. Creo que, o sea, ustedes tuvieron que haber visto punto de equilibrio en finanzas y en costo, porque ustedes ven dos costos, costo 1 y 2. Esa parte para mí, por eso lo veo que es como un poco reforzar, y aquí lo que te lleva es que la clase esté orientada un poco a casos donde vos tengas que tomar decisiones. Es esa parte del administrador yo siempre he dicho que el administrador siempre tiene que saber bastante contabilidad. Porque si va a revisar al contador, porque jerárquicamente el administrador está arriba del contador. Entonces la información que se genera en contabilidad tiene que ser revisada o evaluada por el administrador para la toma de decisión en base, por ejemplo, a la fabricación de un producto, a los costos. Por eso nos lleva mucho una unidad a ver los costos, porque tus costos son altos, o tus costos, cómo están fluctuando tus costos en relación al producto que estás fabricando. De ahí ver y entrar a la idea que yo siempre he dicho, que es más fácil administrar o contabilizar una empresa, por ejemplo, de servicio, donde vos tenés ahí un estado de resultado con tus ingresos por los servicios, y después tenés simplemente tus gastos de venta, gastos de administración. Muy diferente a lo que es una contabilidad de costo, pero aquí obviamente te muestra las dos, porque en el costo ya sabemos, vos tenés una venta, pero esa venta tiene un costo de producción y venta, que en el costo de producción y venta se genera de contabilizar los elementos del costo, que es la materia prima, la mano de obra y los CIF, que son los costos indirectos de fabricación, y con eso vos costeas un producto. Ajá, después de eso vos tenés lo que sería los gastos de venta y los gastos de administración. Y después tenemos una empresa comercializadora. En la empresa comercializadora es la empresa que compra un producto terminado para venderlo. Entonces la estructura del estado de resultado ahí es venta menos costo de venta. Pero el costo de venta, ¿cuál es? El costo de compra, cómo adquiriste vos la mercadería. Y después vienen tus gastos y tus gastos de venta y gastos de administración. Entonces, sí, personalmente yo opino que de más fácil a más complejo, para mí es más fácil empezando con la de servicio. Después, en segundo lugar, yo pondría a la comercializadora, y de más difícil a la de costo. Para mí ahí es más difícil la contabilidad de costo que una contabilidad comercial o una contabilidad de servicio. La de servicio siempre va a ser más fácil, porque comúnmente vamos a ver que la mayoría de empresas de servicio no tienen costeado el servicio. Por ejemplo, donde yo trabajaba, eran los servicios legales o servicios contables, pero mayormente, obviamente, eran los servicios legales. Entonces, ahí ningún servicio estaba costeado, que en una contabilidad exacta se podría hacer, o se tiene o se puede hacer. En el caso, por ejemplo, ahí era costear, sí, un servicio de una escritura de constitución. Entonces, esa escritura de constitución, ¿qué gasto lleva? ¿Qué costo lleva para la firma? Entonces, podríamos decir, el tiempo que estuvo el abogado, el papel sellado, ya podríamos incluirle el costo del transporte al registro, y son varios transportes porque la tenés que ingresar, la tenés que retirar, tenemos que pagar en el banco el arancel. Entonces, ahí si nosotros tuviésemos esa estructura de costo de servicio, entonces tendríamos costeado. Ahí nuestro estado de resultado cambiaría, porque ahí tendríamos el ingreso menos su costo, y después ya los gastos operacionales, gasto de venta, gasto de administración y financiero.
Ajá, pero en el caso, por ejemplo, que ya les decía, mi contabilidad era fácil o la veo fácil en las empresas que no tienen costeado, porque yo simplemente tenía ingresos por servicio y yo no tenía ningún costo. Y ¡pum! Me tiraba a los gastos operativos, gasto de venta, gasto de administración y gasto financiero. Como les digo, ideal sería costearla. Hay empresas que no lo tienen, hay empresas que sí. Por ejemplo, mi hermana que administra varios salones de belleza en Managua, ella me dice que los servicios que ofrecen los salones están costeados. Por ejemplo, dice un lavado de cabello. Entonces ella milimétricamente el agua que utilizan, el poquito, la cucharada de champú, o sea, todo lo tienen costeado, porque ahí la dueña, ella estudió en el INCAE, ella es una persona con muchos conocimientos, y entonces ella dijo, yo quiero que todos mis servicios estén costeados. Entonces ahí todo está costeado y entonces, aunque sea de servicio, su estado de resultado va a mostrar un ingreso por servicio menos un costo por servicio y después toda la parte de los gastos operativos, que ya sabemos que son los de venta, los de administración y los financieros. Entonces la complejidad de la contabilidad en una empresa va a estar determinada de acuerdo a lo que realice. Y dependiendo de eso se va a originar toda la información contable. Porque si nos vamos a la más difícil, que es la contabilidad de costos, entonces ahí, como estamos fabricando, hay más información, se genera un estado financiero adicional, que es el estado de costo, producción y venta, que ustedes ya lo conocen. Entonces vemos, la contabilidad, por eso digo, es más pesada. Y entonces el administrador va a tener más información, más estados financieros con los que tomar decisiones. Entonces ahí vamos a quedar claro que dependiendo del tipo de empresa, entonces a lo que se dedique. Entonces en base a eso se va a generar esa información contable. Y porque al administrador se le da muchas contabilidades, porque va a revisar. Una cosa que yo les explicaba a los alumnos del primer año, es que yo veía en la vida real o en la práctica que muchas empresas están administradas por personas que dominan más el tema de giro de negocio que en sí administración. Y lo pongo como ejemplo donde trabajaba. Yo les explicaba o les decía que la que hacía las funciones de administradora era la gerente general, o sea, no había un administrador, sino que el gerente general era el administrador. Y ahí la persona sabía más de derecho porque era máster en derecho empresarial. O sea, ella, su mundo de los abogados, del derecho civil, penal, todo eso, ella lo manejaba al 100. Y la parte administrativa no. O sea, la persona no sabía de contabilidad. Entonces, ahí se le da más importancia a que administre la empresa una persona que sabe más del giro de negocio que una persona que sabe lo que es la administración de la compañía. Pero ese tipo de empresa va a caer en la debilidad de que, por ejemplo, yo les decía a los alumnos, si yo metía las patas o hacía un informe no perfecto, no correcto, entonces ya no se iba a dar cuenta. ¿Por qué? Porque no tenía los conocimientos necesarios. Por eso es que el administrador se le dan muchas contabilidades que algún alumno puede decir, me están dando mucha contabilidad al darme 1, 2, 3, 4, contabilidad de costo 1, 2. Pero es por esto, porque para mí el administrador debe de saber bastante de contabilidad, porque sí está arriba jerárquicamente y es súbdito de contador de él, le tiene que pasar información, informes financieros, entonces tiene que tener la capacidad de interpretarlos el administrador y por eso es que se le da varias finanzas también. Aquí en las generalidades
nos dice lo que les estaba diciendo sobre la contabilidad para tomar decisiones o contabilidad administrativa, esta parte. Y una parte muy importante que ustedes que están finalizando es que sí o sí va la toma de decisiones y ustedes como administrador. O sea, el administrador, digamos que el perfil no puede ser una persona como que no sabe lo que quiere o una persona que vacila. Para mí, un administrador tiene que ser alguien centrado con una capacidad de decisión alta y obviamente tiene que tener características de liderazgo, de jefe, porque si nos vamos a eso, no todo el mundo puede ser jefe. Porque para mí a veces es como innato o nato que vos ya lo traes, vos ya traes esas características como individuo. Por ejemplo, yo a veces me pongo a pensar que no sería jefe. El jefe tiene que tener todas esas capacidades, esas características de liderazgo y ser un buen jefe. Porque si vamos a la práctica, se ve, según los comentarios con varias colegas o personas que trabajan, llegamos a la conclusión en pláticas que la mayoría de los jefes no actúan verdaderamente como jefe o como líder. Pero me imagino que al tener tanta presión también sobre un trabajo, eso te lleva a cometer ciertos errores dentro de ese liderazgo. En el contexto actual nos dice que tomar decisiones es el rol más importante de la función gerencial, por lo que ello conlleva actitudes y aptitudes frente al entorno interno y externo en el que se desenvuelve la gestión de la empresa. El entorno interno es un ambiente conocido y por ende controlable, pero el entorno externo, por el contrario, resulta más difícil. Buenos días. Buenos días. El administrador se está enfrentando a comportamientos externos y comportamientos internos dentro de la compañía. Obviamente lo que está dentro de la compañía es más fácil de desenvolverlo, de llevarlo a cabo, que lo que está afuera. Porque ahí, por ejemplo, tenemos a la competencia, tenemos el mercado donde vendes el producto, los clientes, los proveedores, o sea, tomar decisiones en base a factores que son más difíciles de manejar. Aquí nos dice que los aspectos en el mundo moderno son que la gerencia ha dejado de lado esquemas tradicionales, nuevos y mejores servicios, no solo a los clientes, sino también con proveedores, gerencia vía procesos y no a través de funciones aisladas y outsourcing.